Y bueno, continuamos con nuestra serie La historia de la iglesia. Y hoy vamos a estar tratando el título El origen de la Biblia y su veracidad. Vamos a estar viendo quién la escribió o quiénes la escribieron y la veracidad de la poderosa palabra del Señor. Y bueno, vámonos allí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice Pedro así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que te dicen, bueno, el problema es que yo no creo en ese libro porque fue escrito por hombres. Y sí, como dice aquí, fue escrito por hombres, hombres comunes, escuche, como usted y como yo. Pero no escribieron de ellos, escribieron de Dios. Dice Pablo allí en 2 de Timoteo 3:16, confirmando esto mismo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y a pesar de que la palabra Biblia no aparece en este libro, esta es una palabra griega que viene del griego biblos, que lo que quiere decir es eso mismo, libro. Cuando usted va allí a Mateo 1:1, cuando dice libro de la genealogía de Jesucristo, pues la palabra que se usó ahí para libro es biblos. Por eso es que decimos Biblias o Biblia, porque de ahí viene esa palabra, la palabra griega biblos. Pero bueno, ¿quiénes escribieron la Biblia? Bien, vamos a hacer un poquito de historia bíblica, historia real, para si usted quiere apuntar. Mire, los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés y se conoce como la Torá o la ley, el Pentateuco. Ese es el nombre que se le da a estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y bueno, abarcan un tiempo entre el 1513 a.C. hasta el 1473. Moisés también escribió el libro de Job en 1473, empezó a escribirlo, y también escribió el libro de Josué. Samuel escribió Jueces, Ruth y Primera de Samuel, más o menos entre los años 1100 al 1078. Gad y Natán escribieron parte de Primera de Samuel y todo Segunda de Samuel entre el 1078 y el 1040. Jeremías escribió Primera y Segunda de Reyes, el libro que también lleva su nombre, Jeremías, y Lamentaciones, más o menos entre los años 580 al 607 a.C. Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas y el libro que lleva su propio nombre, Esdras, más o menos en el año 460. Nehemías escribió el libro que lleva su nombre,
en el 443 antes de Cristo. Mardoqueo escribió el libro de Esther en el 475 antes de Cristo. David, Asaf, los hijos de Coré y Moisés escribieron los Salmos 90 y 91. Y Salomón escribió el 127, más o menos en el año 460 antes de Cristo. Salomón, Agur y Lemuel escribieron los proverbios en el año 717 antes de Cristo. Eclesiastés y Cantar de los Cantares lo escribió Salomón entre los años 1020 al 1000 antes de Cristo. Los libros de Isaías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores fueron escritos por cada uno de los profetas según el nombre de los libros, más o menos entre los años 820 al 443 antes de Cristo. El Evangelio de Mateo fue escrito en el 41 después de Cristo, Marco entre el 60 al 65, Lucas entre 56 al 57 y Juan más o menos en el año 98 después de Cristo. Lucas también escribió el libro de los Hechos en el año 61. Pablo escribe Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, más o menos entre los años 50 al 64 después de Cristo. El libro de los Hebreos, bueno, se le atribuye también a Pablo, pero en realidad no se sabe. Santiago, en medio hermano de Jesús, escribió la carta que lleva su nombre en el año 62. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro entre el 62 al 64. El apóstol Juan también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis o Revelación en el año 96 o más o menos entre el 96 al 98 después de Cristo. Judas, también medio hermano de Jesús, escribió la carta que lleva su nombre en el año 65. Y bueno, como vamos a ver un poco más adelante en este estudio, solamente estos libros fueron aceptados como inspirados de Dios. En la actualidad se ha traducido la Biblia a más de 2350 idiomas. Fue el primer libro en 1455 en ser imprimido por una imprenta allá en Alejandría, y desde entonces ha sido el más leído y el más vendido en el mundo. Cada año se distribuyen más o menos unos 60 millones de Biblias. Ahora, ¿cómo está compuesta la Biblia, pastor? Mire, la Biblia, este libro, contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, los cuales se escribieron más o menos en un periodo de 1500 años y escrita por más o menos 40 autores. Ahora, este conjunto de libros que conforman el Antiguo Testamento y el Nuevo está dividido de esta manera. El Viejo Testamento fue escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero hay algunos pasajes también
en arameo. El arameo era una lengua que se asemejaba bastante al hebreo. Y después de la deportación de los judíos a Babilonia, se comenzó a usar allí este lenguaje, el arameo, entre ellos, entre los judíos. Tanto fue así que en los tiempos de Jesús, el arameo ya era un idioma común. Marcos tradujo varias palabras del Señor Jesús que fueron dichas en arameo, como por ejemplo Marcos 5:41, 7:11, 7:34 y 15:34. Y bueno, para si usted quiere tomar nota, en el viejo pacto los libros se dividieron de esta manera. Como ya dijimos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se escribieron, así se le llama, Pentateuco, por si usted quiere tomar nota. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Libros históricos, subraye ahí, ponga histórico. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Disculpe, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Después vienen los libros poéticos y de sabiduría, los cuales son Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Luego lo siguen los profetas mayores. ¿Por qué le dicen profetas mayores? Bueno, porque son los que más escribieron. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, porque escribieron menos. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros que componen al Viejo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, como ya dijimos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos el libro histórico, el cual es el libro de los Hechos. Póngale al lado allí, histórico, libro histórico. Después continúa lo que se conoce como las cartas paulinas. Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Después viene lo que se conoce como las cartas generales, las cuales son Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y después el libro profético, Apocalipsis. Pero bueno, ¿cómo llegó hasta nuestras manos este libro o este conjunto de libros o escritos? ¿Y cómo se hicieron? Como ya dijo Pedro allí, cuando Dios escoge a estos hombres para a través de su Espíritu Santo inspirar su palabra o decirle a ellos qué era lo que tenían que escribir, ellos fueron los encargados, como ya dije, de profetizar y de escribirla. Ahora, ¿dónde escribían ellos y cómo escribían? Bueno, déjeme decirle que en ese tiempo no existían las libretas.
esas hojitas donde usted apunta hoy, no existía. Se usaban varios materiales, como por ejemplo, el primero que se empezó a usar fue el papiro. Y este papiro se sacaba de una planta que era cultivada allí en los ríos de Egipto. Y después, bueno, más o menos en el siglo IV, se empieza a usar el pergamino. Y este se obtenía de las pieles de los animales. En estos dos materiales solamente se podía escribir por una sola cara. Ahora después aparece el formato llamado códice. Y ya entonces en este sí se podía escribir por ambos lados. Ahora, según el tiempo iba pasando, por cuanto estas copias originales, recuérdense que esta gente estaban escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mire, por el mismo Dios. O sea que lo que ellos escribieron es lo que tenemos hoy como la palabra de Dios. Y bueno, por cuanto, vuelvo y repito, esos manuscritos originales iban envejeciendo, entonces los escribas, los copistas, escogidos por ellos, escuche, por los judíos, por ese pueblo hebreo, entonces los iban reemplazando. Y de esta manera, pues siempre se iba conservando el texto original. Y bueno, estos escribas eran muy cuidadosos a la hora de copiar estos manuscritos originales. Tenían varias reglas que había que cumplir. Por eso es que hoy en día nosotros podemos decir que a través de que la Biblia o este conjunto de escritos iba pasando de época en época, pues siempre se iba manteniendo el original. Y hoy en día, pues tenemos nosotros la palabra de Dios escrita de los textos originales. Y estos requisitos que tenían ellos, uno de ellos era que tenían que bañarse antes de empezar. Y además tenían que ponerse allí una ropa especial. Usaban solo tinta negra. Y una tinta negra preparada con una receta especial que solamente ellos poseían. No se podía escribir el nombre de Dios con una pluma acabada de untarle tinta. No podían haber rayones. Y bueno, cuando hablamos del nombre de Dios, vamos a traer un día un estudio sobre eso. Además, tenían que guardar completamente silencio durante las horas de trabajo. No podían escribir una palabra o letra de memoria. Tenían que mirar muy bien varias veces todos estos escritos originales antes de escribir. No cualquiera podía escribir el texto sagrado. Este trabajo era hereditario entre ellos. Los que ellos escogieron eran los encargados para poder copiar del texto original. Era como los levitas. Solo ellos podían hacer el trabajo de sacerdocio en el templo. Nadie más. Ahora, quiero exaltar algo para que usted tenga la idea. Muchos años después, y ya vamos a llegar ahí un poco más adelante para que usted sepa cómo fue que obtuvimos la Biblia en nuestro idioma. Pero en la era cristiana, los manuscritos hebreos más tempranos estaban divididos en versos. Pero los versos no estaban enumerados como lo tenemos nosotros hoy en la Biblia. La división entre capítulos fueron agregadas en la Biblia cristiana por el arzobispo inglés Stephen Langton, más o menos
en el año 1200 después de Cristo. Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en 1547. Y bueno, como ya dijimos, el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en la lengua hebrea. Y en esta lengua originalmente se escribía sin vocales. Es decir, solo se usaban las consonantes. Por eso es que ellos eran tan cuidadosos al escribir el nombre de Dios. Ahora, en el año 587, cuando los judíos son derrotados, ese pueblo de Israel es derrotado y son llevados cautivos a Babilonia, muchos de ellos se encargaron de proteger el texto, los escritos originales. Siempre se encargaron de ir actualizándolos, ya que, como ya dijimos, estaban escritos en estos materiales de plantas y de pieles de animales que con el tiempo se iban desgastando. Pues entonces a la misma vez ellos iban escribiendo varias copias. Y bueno, allí en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, Esdras nos da un poco de historia verídica en cuanto a esto. Mire, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea, allí en Babilonia es que se escriben los primeros 5 libros del Pentateuco. O sea, los primeros 5 libros que escribe Moisés. Continúa diciendo que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. O sea, el reino de Israel fue derrotado por los asirios más o menos en el año 722, y el reino de Judá fue invadido por los babilonios y condujo a gran parte de sus habitantes hacia el exilio. El ejército de Babilonia, bajo el mando de Nabuzaradán, también llamado jefe verdugo por la Biblia, había destruido el primer templo de Jerusalén. Y los judíos en Babilonia nunca perdieron las esperanzas de volver a Jerusalén, así como tampoco su fe en la salvación. Ahora, varias décadas después, en el año 538 a.C., los judíos en Babilonia se les permitió regresar a su tierra debido al decreto de Ciro el Grande, el gobernante del imperio de Persia, que había conquistado la región y concedió a estos judíos el derecho de adorar a su Dios en Jerusalén. Alrededor de 50.000 habitantes de Judea, dirigidos por Zorobabel, regresó a la tierra de Israel y construyó el segundo templo de Jerusalén, mientras que algunos pocos se quedaron en Babilonia. Y un segundo grupo de 5.000 personas más o menos, dirigidos por Esdras y Nehemías, regresó a Judea en el año 456 a.C. bajo el dominio y protección de Persia. Después, en el año 333, viene Alejandro el Magno y derrota a ese ejército de Persia y conquista Judea. Y ahí es donde comienza el problema para con los escritos originales. Alejandro el Magno manda hacer una traducción del hebreo al griego. O sea, la primera traducción de la Biblia hebrea fue la de los 70, lo que se conoce hoy en día como la Septuaginta. Después de la muerte de Alejandro el Grande, sus generales se disputaron el territorio que habían conquistado. Israel se convirtió en la frontera entre el imperio seleucida y Egipto, llegando a ser
parte del imperio seleucida. Y este imperio, en su mayoría, eran griegos. Pero después viene el ejército romano y derrota a este ejército. Cuando esto pasa, hubieron muchos líderes religiosos como el emperador romano Diocleciano en el año 303 después de Cristo, el cual ordena la erradicación de todos los cristianos y de la Biblia. Y bueno, ahí murieron cientos y miles de cristianos y casi todos los manuscritos originales fueron destruidos. Sin embargo, 22 años después, viene Constantino y dijo en ese concilio de que la Biblia era la autoridad máxima e infalible y mandó a hacer 50 copias. Pero después de eso, nuevamente, el Imperio Romano, la Iglesia Romana, vuelve y priva al pueblo de la Biblia. Y durante muchos siglos fue desconocida. Eran quemadas en público. Los lectores de la Biblia eran condenados, martirizados y quemados vivos por la Inquisición. Si usted quiere saber un poco más en cuanto a esto, usted puede ir allí a Google y poner allí qué pasó durante la Inquisición y usted va a ver allí todos los maltratos, las torturas de la Inquisición, de esta iglesia romana, la iglesia católica, sobre los cristianos, porque precisamente ese era el cometido de ellos, el propósito, el blanco de ellos era de que el pueblo no leyera la Biblia, porque si el pueblo leía la Biblia, entonces, escuche bien, la iglesia católica se hubiera ido abajo. Por eso es que hoy en día muchos amigos católicos leen la Biblia y se convierten o dejan la religión católica. Pero bueno, llegamos al tiempo de la Reforma. Entonces es cuando el enemigo, a través de esta iglesia católica romana, para contrarrestar las 95 tesis, los escritos de Lutero, manda hacer una traducción del hebreo al griego. Y bueno, eso lo vamos a estar trayendo en la tercera parte, Historia de la Iglesia.